Muy buenos días, entonces nuevamente. Bueno, aquí tenemos entonces el cronograma para nuestra semana 3, tal como entonces venimos siempre hablando un poco del cronograma. El día de hoy vamos a ver un método también para resolver sistemas de ecuaciones algebraicos lineales, que se conoce como el método de Gauss-Seidel y que es importante luego porque lo vamos a utilizar eh, más adelante como una variación para problemas no lineales. Y vamos a ver también el día jueves un método que tiene que ver con el uso de una descomposición de matrices que se conoce como la descomposición de Cholesky. Eso es lo que vamos a hacer nosotros entonces en nuestras clases del día de hoy y el día jueves. Como siempre vamos a tener nuestra media hora de, de conversación. Van a tener entonces sus clases auxiliares sobre estos sistemas, los métodos que hemos visto hasta ahora. Está corriendo entonces la tarea 2, que es para la entrega para el día jueves, y el día viernes vamos a asignar una nueva tarea. Y bueno, las actividades que ustedes deberían realizar entonces para esta semana, que son actividades fuera de las clases, debería ser entonces la lectura del capítulo 11 más la realización de la tarea 2, ¿no? Que ahí es donde ustedes deberían entonces dedicarle unas 5 horas fuera de las horas de auxiliar y de cátedras que vamos a tener. Entonces, volvamos acá a nuestro apuntes. A mí se me había olvidado subirlos, yo los coloqué ayer en la noche, así que perdón por eso. Entre tanta cosa se me había pasado por alto. Entonces yo primero voy a partir con una pequeña pregunta, solamente a modo de explorar, a ver si ustedes han escuchado de esto antes o no. Entonces les coloco allí una encuesta para ver si ustedes han escuchado este método, este nombre del método Gauss-Seidel. No sé, a veces se dicta en los cursos de cálculo, de álgebra lineal principalmente. Pero quiero ver, bueno, y la mayoría no, casi todos. Entonces, ok, ya perfecto. Solamente para tener una idea, ¿no? Que es un concepto nuevo para todos nosotros. Ok, perfecto. Eso es lo que quería saber. Ok, entonces, eh, ¿qué hicimos nosotros hasta ahora? Nosotros presentamos dos métodos antes, que es el de la eliminación gaussiana y el de Gauss-Jordan. El de la eliminación gaussiana lo que buscaba era manipular filas para convertir la matriz en un sistema que sea triangular superior. ¿Sí? Eso es lo que era la eliminación gaussiana. Y una vez que el sistema está convertido en una matriz triangular superior, uno aplica lo que se conoce como la sustitución hacia atrás, ¿verdad? Para despejar las incógnitas. Mientras que el método de Gauss-Jordan lo que hacía era manipular las filas para convertir la matriz la matriz A en una matriz diagonal. Y de esa manera entonces nuestro sistema quedaría despejado o resuelto sin tener que hacer la sustitución hacia atrás, sino solamente operando con filas, yo puedo entonces eh, hacer un despeje de las variables que a mí me interesan encontrar. Si ustedes se fijan, esos métodos, si ustedes los hacen de manera, o ustedes los pueden aplicar de manera algebraica, ¿sí? Me refiero a que ustedes pudieran sustituir la matriz A por letras y ese vector B por letras. Estoy hablando de la matriz A y el vector B cuando uno tiene el sistema expresado de esta manera, ¿sí? Y cuando yo tengo mi sistema de ecuaciones expresado de esa manera, yo pudiera encontrar, aplicando los dos métodos anteriores, yo pudiera encontrar la solución que sea exacta, siempre y cuando yo trabaje estas matrices A y este vector B como valores, digamos, exactos, ¿no? Es decir, yo puedo arrastrar esa matriz como si fuesen coeficientes con letras, despejo yo entonces los valores en función de los valores de X en función de esas letras que definen la matriz A y la matriz, el vector B, perdón. Entonces, los dos métodos anteriores, su precisión principalmente recae en la precisión que yo vaya a colocarle a los coeficientes que van a estar en la matriz A y en el vector B. Por lo tanto, si esos coeficientes tienen
yo tengo el valor exacto. Por ejemplo, si yo trabajo con fracciones y hago todos los cálculos de los dos métodos anteriores arrastrando las fracciones, yo puedo llegar al resultado exacto de ese despeje del vector X o de las incógnitas. Ahora, este método, el que vamos a ver hoy, es un método que es iterativo, es decir, que nosotros nos vamos a ir aproximando a la solución a medida que nosotros vamos haciendo iteraciones. Y en ese sentido, este método sí es un método que es aproximado, ¿sí? No como los anteriores que yo pudiera obtener la respuesta exacta si yo conozco o si yo introduzco de manera exacta los coeficientes de A y de B. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en el caso anterior, nosotros trabajábamos entonces con nuestro sistema tal cual como, bueno, lo acabo de borrar, pero lo vuelvo a escribir acá, ¿sí? Con nuestro sistema de ecuaciones expresado, este sistema de ecuaciones expresado de forma matricial, ¿sí? Lo expresábamos así. Lo que nosotros vamos a hacer ahora en este método es expresarlo en ecuaciones. Es decir, que nosotros nos vamos a quedar con nuestro sistema de ecuaciones planteado de esta manera. De esta manera. Entonces, ¿en qué? Este es un método entonces que va a ser iterativo y lo que vamos a hacer es de nuestro sistema de ecuaciones vamos a despejar una, o vamos a despejar las incógnitas, una de cada ecuación, ¿sí? Entonces, en nuestro sistema acá de ecuaciones, yo voy a despejar la primera variable de la primera ecuación, la segunda variable de la segunda ecuación y la tercera variable de la tercera ecuación. Entonces, de esa forma, yo de acá puedo despejar x1, ¿sí? Este x1, de esta ecuación que está acá, voy a despejar x2, aquí está mi hijo, y de la tercera ecuación, yo voy a despejar x3, ¿sí? Entonces, lo que me queda acá, dame un segundito. Ajá, ahí volví. Perdón por la interrupción. Ok, entonces voy a retomar un poquito lo que venía diciendo. Lo que venía diciendo entonces es que tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Nuestro sistema de ecuaciones lo que vamos a hacer es, de la primera ecuación despejamos la primera incógnita, de la segunda despejamos la segunda incógnita, de la tercera incógnita y así sucesivamente. Y esos despejes entonces yo los puedo expresar de esta manera. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué hago una vez que yo tengo esos despejes hechos? Fíjense que igual aquí la variable x1 queda en función de, o la incógnita x1 queda en función de las otras dos y así sucesivamente. Todas van a quedar en función de las otras incógnitas. Entonces, ahora lo que se plantea es un método iterativo, ¿sí? Entonces, uno lo que usualmente hace es, uno parte iterativamente suponiendo que nosotros conocemos x1, x2 y x3. Entonces, ¿de qué valor partimos? Esto es prácticamente gusto del consumidor y usualmente uno lo que puede hacer es partir de un valor de 0 para cada una de las variables. Entonces, yo supongo que esto van a ser los valores correctos de x1, x2, x3. Yo parto de cualquier valor, ¿sí? En este caso 0 por simplicidad, y sustituyo entonces em, acá, en estas variables que están allí, sustituyo x2, x3 y despejo o encuentro cuánto vale x1. ¿Sí? Entonces, ahora que yo conozco x1, entonces yo puedo utilizar ese x1 acá y este x3 es el último valor de x3 que yo calculé o que estimé que sería en este caso el de partida que sería 0. ¿Sí? Y con eso yo puedo estimar x2. Y una vez que yo entonces tengo x1 y x2, ¿sí? Una vez que yo ya tengo estos dos valores, que serían de la primera iteración, yo los puedo utilizar
acá para estimar mi nuevo valor de x3. Entonces lo que nosotros hacemos es ir recursivamente a partir de suponer entonces unos valores de x1, x2, x3, yo lo que hago es vuelvo a encontrar unos valores de x1, x2 y x3. ¿Sí? Entonces esto lo llamo la iteración 1. A esto lo voy a llamar la iteración 1 y a esto lo voy a llamar la iteración 2. Y así sucesivamente. Entonces, lo que justamente se trata este método es de ir sustituyendo los valores que acabo de encontrar de x1, x2, x3 en nuestro sistema de ecuaciones para encontrar o actualizar los nuevos valores de x1, x2, x3. Entonces, esto es un proceso iterativo, ¿sí? Entonces, acá yo les coloqué cómo sería esta, o una forma de hacer esta nomenclatura, y sería la siguiente. Aquí tenemos la primera ecuación, sería esta ecuación que está acá, así sucesivamente. Tenemos la segunda ecuación, y la tercera ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Yo ahora acá estoy colocando en rojo un superíndice que es el índice de la iteración, que sería el índice J. Este índice J no es un exponente, ojo aquí, no es que el valor de x2 esté elevado a la J, sino que el J solamente me indica la iteración en la cual yo estoy, ¿sí? Entonces, ojo con eso, por eso está en rojo y no lo coloqué en negro, ¿sí? Entonces, eh, por eso no lo coloqué en negro. ¿Profe? Sí, adelante. Entonces, ponte tú, o sea, por ejemplo, en el X1, ya ahí se reemplaza X2 igual a 0 y X3 igual a 0. Y queda, no sé, el nuevo X1 igual a B1 partido en A1 a 1. Y ese nuevo X1 lo reemplaza en el siguiente. Así es, Ah, ya, así es. ya. Es que como Aquí, el X1 dice que igual a 0, ahí me confundí por eso. sí, ok, en la primera, sí, em, es como para hacerlo como es como para hacerlo en un formalismo. En estricto rigor, aquí tú no necesitarías x1 igual, suponer x1 igual a ningún valor, porque en la partida, cuando hacemos la partida, en verdad tú este término no lo vas a utilizar nunca, porque ya al sustituir estos dos acá y acá, ya tú obtienes el x1 original, ¿sí? Claro. Digamos el de la segunda iteración, ¿sí? Ujú. Entonces, no, sí, en verdad este valor de x1 igual a 0 no se necesita, ¿sí? Ah, ya, ya. Gracias. Sin embargo, me parece que era Isidora la que me estaba hablando. Sin embargo, Isidora, lo que tú mencionas es importante porque hay una variación de este método que toma, ya la voy a mencionar. Primero vamos a hablar justamente de cómo es que funciona entonces este sistema iterativo. Entonces, lo que hacemos es, partimos de nuestro valor, del último valor, digamos, conocido en la iteración J. En este caso, entonces serían el x2 y el x3, que estamos en la iteración J, y vamos a estimar entonces el x1 de la iteración siguiente, ¿sí? Entonces, con la segunda ecuación, yo ya conozco el valor actualizado de x1, y entonces es el que yo voy a utilizar, ¿sí? Sin embargo, yo aquí pudiera utilizar x1j, que es lo que un poco me planteaba ahorita la pregunta Isidora. Y eso corresponde como una variación del método. Sin embargo, esa forma de implementar el método es mucho más lenta en la convergencia. Entonces, típicamente no se usa. ¿Sí? Entonces, lo que usualmente se hace es tomar el valor más actualizado de la variable que yo estoy utilizando. Y entonces acá, o de la que yo requiero. Aquí requiero x3 y bueno, utilizo el valor más actualizado que sería en la iteración j. Y con eso actualizamos x2. Y para la última ecuación ya yo tengo entonces los dos valores actualizados de x1 y x2 y por lo tanto utilizo esos valores actualizados. Entonces la fórmula recursiva es esta que yo les presento acá, ¿sí? Y fíjense que esto es genérico
para cualquier sistema de ecuaciones lineales de 3 por 3. Por lo tanto, esto se puede expandir a cualquier sistema de ecuación de cualquier tamaño, simplemente colocándole los términos correspondientes. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Que esto es fácilmente extendible a cualquier problema. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí una de las preguntas interesantes, ¿verdad? Es ¿cuándo me detengo en la iteración? Es decir, ¿cómo sé yo que llego al valor que ya voy a considerar como correcto? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que típicamente se hace, es que yo parto entonces con la iteración 1, voy a poner aquí, recuérdense, la iteración está en rojo. Con este primer set de datos, yo estimo entonces un segundo set de datos. Esta sería la iteración 2, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cómo sé yo que mi problema converge? Bueno, yo lo que voy a tener que revisar es cómo se parecen o cuán similar van a ser los valores de dos iteraciones sucesivas, ¿sí? Para cada una de las variables que yo quiero encontrar. Entonces, yo tengo que revisar acá cómo es x1 en j más 1 menos el x1 en j sobre el x1 en j más 1. ¿Sí? Y esto me da a mí, en valor absoluto, esto me da a mí un error relativo, y esto multiplicado por 100 me da un error relativo en porcentaje. ¿Sí? Y esto lo tengo que también hacer, ¿verdad? Después para la variable o la incógnita 2, la incógnita 3. Y de manera genérica, entonces lo que uno dice es que el criterio de convergencia lo que pide es lo siguiente. Lo que pide es que ese error que acabamos de definir, es decir, el error relativo porcentual entre dos iteraciones sucesivas, ¿verdad?, sea menor que un error admisible. ¿Sí? Y esto tiene que ser para todas las variables, x1, x2, x3. Entonces si yo quiero ver el criterio de convergencia, yo tengo que agarrar la variable x1, la última que calculé y la anterior, y ver el error relativo entre ellas. Después la variable x2, el último valor que calculé y el anterior, y ver el error relativo entre ellas. Y así sucesivamente con todas las incógnitas. Y todas ellas tienen que cumplir, ¿verdad?, que sean menor que el error admisible que yo me estoy estableciendo. Y este error admisible va a venir dado, o una de las formas que uno puede, digamos, definirlo, es a través de lo que comentábamos en la clase, no recuerdo si era la 1 o la 2, que puede venir definido a través de la cantidad de cifras significativas que estamos utilizando. Entonces yo puedo, por ejemplo, acá, con esa expresión, yo puedo definir mi error admisible, ¿verdad? Este error admisible yo lo puedo definir entonces con esa expresión, donde este exponente n que está allí, ¿sí?, es justamente el número de cifras significativas. Este exponente n es el número de cifras significativas que yo tengo en mi sistema. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es importante de notar sobre la convergencia de este método? Entonces, lo primero es que hay sistemas que no convergen. Eso es lo primero, ¿sí? Hay sistemas que no convergen. Lo otro importante es que en algunos casos la convergencia no es rápida. Es decir, se requieren una gran cantidad o se puede requerir una gran cantidad de iteraciones. Y después es que sí existe un criterio, ¿verdad?, que me asegura a mí que el problema va a converger o que el sistema de ecuación o el método va a converger. Y ese criterio de convergencia ocurre si la matriz A es una matriz que se conoce como diagonalmente dominante. ¿Sí? Entonces, ese diagonalmente dominante lo que significa es que se cumpla esto que está aquí. Ya vamos a hablar de qué es lo que significa. Sin embargo, si este criterio se cumple, el sistema converge. Yo estoy seguro de que converge.
Pero si ese criterio no se cumple, no necesariamente yo puedo asegurar o no la convergencia. Es decir, si el criterio se cumple, yo sé que converge. Pero si el criterio no se cumple, puede ser que el sistema aún converja, ¿sí? Entonces es lo que se llama una condición suficiente, pero no necesaria, ¿no? Entonces, nuevamente, criterios. Si el criterio se cumple, garantizo convergencia. Si el criterio no se cumple, pudiera ser que incluso sin que se cumpla el criterio, pudiera ser que el sistema converja. Y eso es lo que sucede, en verdad, en una gran cantidad de casos. Entonces, este criterio de convergencia, ¿de qué se trata? Bueno, lo que se trata es de observar la matriz A. Vamos a suponer que tenemos una matriz de este estilo. ¿Sí? Esta es nuestra matriz A. Este criterio de convergencia, lo que nos dice a nosotros es que la diagonal, el término de la diagonal, tiene que ser mayor que la suma de las filas. Entonces, en el primer caso, vamos a estudiar, por ejemplo, lo que sucede en la primera fila. ¿Sí? En la primera fila aquí, yo tengo que el término de la diagonal es 3, que sería este término que va acá. Y después yo tengo que hacer la suma de los otros dos. Y yo tengo que entonces 3, tengo que chequear si 3 es mayor que la suma, que sería 4 más 1, que sería 5. Y en este caso, entonces, no se cumple. Entonces, este criterio no se cumple para la primera fila, ¿sí? En la segunda fila, yo tengo aquí que el término de la diagonal es 5, y yo tengo que ver si 5 es mayor que la sumatoria de los otros términos. Entonces, yo tengo que ver si 5 es mayor que 3 más 1, ¿sí? Y en este caso, lo es. Entonces, el criterio se cumple para la segunda fila. ¿Sí? Para la primera fila no se cumple, para la segunda fila sí. Y en la tercera fila yo tengo que esto es 3 y yo tengo que la suma de estos dos términos también es 3. Y este criterio tampoco se cumple porque esto es el criterio me dice que es un estrictamente mayor, no mayor igual. Ok. Entonces eso para que veamos el tema del criterio de parada. Ok, vamos a ver entonces un ejemplo con este sistema que presentamos acá. Tenemos un sistema de ecuaciones, es el mismo sistema de ecuaciones que trabajamos en los dos métodos anteriores para que nuevamente podamos comparar. Y lo que vamos a hacer entonces es recordar que esto lo podemos expresar de manera matricial para, digamos, para hacer la analogía matricialmente y como sistema de ecuaciones. Entonces lo primero que hay que hacer es, al verificar este tema que está acá, esta notación matricial, una de las cosas que tenemos que tener presente es el orden en el cual nosotros vamos a colocar nuestro sistema de ecuaciones, porque este sistema de ecuaciones yo puedo desordenarlo, yo puedo colocar la primera ecuación en la mitad de las otras dos, yo puedo poner la última ecuación de primero y no me va a alterar el resultado. Lo que sí me va a alterar es un poco la convergencia del método. Entonces, a mí me conviene, ¿verdad? A mí me conviene explorar las filas acá, ¿sí? Explorar las filas, ¿sí? De tal manera que el término mayor de la fila esté ubicado en la diagonal de la matriz A. Entonces, si nosotros empezamos, por ejemplo, con la última fila, ¿sí? El término más alto de la última fila es 4. Entonces, a mí me interesa que ese término, ¿verdad?, esté sobre la diagonal. Entonces, esa ecuación 3 puede quedar como ecuación 3. Sin embargo, la fila 2, ¿verdad?, el término más grande es el valor 3. Entonces, a mí me conviene que ese primer valor sea, ¿verdad?, esté sobre la diagonal. O sea, a mí me interesa que el valor más grande de la fila esté sobre la diagonal. Entonces, yo lo que voy a hacer es agarrar la fila 1 y la fila 2 y voy a cambiarla. Es decir, voy a tomar la ecuación 1 y la ecuación 2 y las voy a cambiar, ¿sí? Las voy a colocar una sobre la otra. De tal manera que ahora mi sistema de ecuaciones, ¿verdad? Yo lo puedo expresar así, en vez de así. La única diferencia aquí es que esta ecuación era la segunda, ahora es la primera, y que la segunda ecuación antes era la primera, ¿sí? Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia.
Entonces, vamos a chequear ahora nuestro criterio de convergencia. Una vez que yo tengo mi problema acá, yo voy a chequear el criterio de convergencia. Entonces, voy a ver qué sucede con la primera fila. Entonces, la primera fila cumple, ¿sí? Porque yo tengo que 3 va a ser mayor que 2 más 0. ¿Sí? Entonces, la primera fila cumple con el criterio de convergencia. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Qué pasa con la segunda fila? Bueno, yo tengo que 1 tiene que ser mayor que 1 más 1, por lo tanto, no cumple. ¿Sí? Entonces, la segunda fila no cumple el criterio de convergencia. Y la tercera fila, tenemos que 4 debería ser mayor que estos dos términos, que sería 3 más 2, serían 5, y tampoco cumple. Entonces, para nuestro caso, ¿verdad? Nos damos cuenta que el sistema de ecuaciones que queremos resolver no cumple en general el criterio de convergencia. Entonces, nosotros aquí no sabemos, en esta altura, no sabemos, este es el criterio de convergencia, nosotros a esta altura no sabemos si el problema va a converger o no. No lo tenemos garantizado, ¿sí? Entonces, pero nuevamente, a pesar de que el criterio no se cumple, pudiera que el método converja. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la primera ecuación de x1 de la primera ecuación, despejamos entonces x2 de la segunda ecuación, x3 de la tercera ecuación, y tenemos entonces nuestras tres ecuaciones que están acá, ¿sí? Las armamos de manera recursiva, las ponemos aquí de manera recursiva con el j más 1, que lo calculamos anteriormente, el j, y aquí ya tenemos el x2 está en j más 1, el x1 también está en j más 1, y nuestro x3, que es la última actualización. Y vamos a empezar entonces a iterar. Entonces vamos a iterar partiendo por decir que x1, x2, x3 son 0, ¿verdad? Vamos a partir por ahí. Vamos a utilizar 3 cifras significativas para nuestro cálculo, 3 cifras significativas. Y entonces, bueno, sustituimos nuestros valores acá. Sustituimos nuestro valor x1 en la primera ecuación, x3 en la primera ecuación para obtener cuánto vale x1. Y ahora entonces utilizamos el x2, el x1 como la última actualización que encontramos y el x3 como la última actualización que encontramos, que en este caso sería el valor 0 porque es la primera iteración, ¿sí? Y de esta manera entonces ustedes pueden actualizar x2 y ahora teniendo x1 y x2 actualizados, se pueden utilizar en la última ecuación los valores actualizados para actualizar x3, ¿sí? Ok, entonces como resultado de esa segunda vuelta, yo tengo entonces mi x1, x2, x3 actualizado. Y si ustedes se fijan, entonces ahora x1, x2, x3 dejan de ser 0, ¿sí? O sea, cambiaron de valor. Y vamos a chequear ahora, ¿verdad? El criterio de convergencia. Vamos a ver si ya yo tengo que seguir iterando o puedo detenerme acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, ver cuál es el error admisible. El error admisible viene definido entonces por el número de cifras significativas, ¿verdad? Donde este 3 que está acá viene porque estamos usando 3 cifras significativas, ¿sí? Y esa es la razón por la cual yo aquí tengo 3 cifras y 3 cifras, ¿sí? 3 cifras significativas en cada uno de los cálculos. Por lo tanto, mi error admisible, ¿verdad? Es 0.05. Recuérdense que este error que está acá es porcentual, ¿sí? Esto es un 0.05%, ¿sí? 0.05%. Entonces, yo voy a calcular mis 3 errores ahora. Es decir, voy a calcular el error relativo para x1, que sería esto que tenemos allí, sería el x1 actualizado menos el x1 anterior entre el x1 actualizado por 100, para que sea porcentual, ¿sí? Para que sea porcentual. Y como x1 es 0, ¿sí? Entonces yo tengo que esto es el 100%, ¿sí? Estoy dividiendo aquí este número entre el mismo valor. Por 100 eso me da 1, por 100 me da 100. Entonces yo aquí veo que, obviamente,
este número tiene que ser menor que este. Estamos súper lejos. Estamos súper lejos. Entonces, tengo que seguir iterando. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, tomamos esta última actualización, que sería la segunda iteración, ¿sí? Volvemos a sustituir nuestros valores para actualizar X1 y actualizar X2 y X3. Tenemos nuestros nuevos valores entonces actualizados. Entonces, los nuevos valores actualizados, nuevamente fíjense que yo tengo tres cifras significativas. Estoy manteniendo el mismo número de cifras significativas. Entonces, una vez que yo actualizo acá, vuelvo a calcular los errores. ¿Cómo calculo los errores? Tengo que comparar este valor con respecto a este, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo es este primer error. Y ese primer error me doy cuenta que es 40. 40 sigue siendo mayor que nuestro valor de referencia admisible, por lo tanto, tampoco cumple y tengo que seguir iterando, ¿no? Y tengo que chequear ese criterio para todos los demás. Ahora, ¿qué es importante ver acá? Lo importante es ver lo siguiente, es ver cómo van los errores iteración a iteración. Porque de la primera iteración, o sea, de la primera a la segunda, yo tengo un error relativo que es 100, 100, 100. De la segunda a la tercera, fíjense que esos errores ahora pasaron a ser 40, 9 y 40. Por lo tanto, disminuyeron. Y eso es un buen indicio de que el problema va a converger, porque los errores relativos tienen que ir decreciendo. Ese es el indicio de que el problema va a converger. Entonces yo aquí ya empiezo a tener esperanza, fíjense, con una sola iteración, para ver si el problema va a converger o no, ¿verdad? Entonces en la tercera iteración tomamos este valor, que es el último que actualizamos, lo volvemos a pasar por las ecuaciones y obtenemos nuestros nuevos valores X1, X2, X3, X4. Y de acá entonces ahora nuevamente vemos los errores relativos, ¿sí? 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Entonces calculamos nuestro error relativo y vemos que ahora el error relativo es 21, 6 y 21, ¿no? Para la primera, segunda y tercera incógnita. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Pasamos de un 40, 9, 40, pasamos ahora a un 21, 6, 21. Es decir, que los errores relativos siguen disminuyendo. Nuevamente, indicio de que el problema está convergiendo. Entonces, esto lo hacemos sucesivamente, ¿sí? Entonces, aquí yo les coloco varias iteraciones para que ustedes las puedan chequear en casa, ¿sí? Tomo la iteración cuarta, que sería esta que tenemos acá. Estos son los errores de la iteración cuarta, los errores relativos, porcentuales, ¿sí? Esto, recuerden que esto es por ciento, aquí, por ciento, 21, 6, 21%. Y vamos a ver entonces qué pasa con la iteración, de la iteración 4 a la 5, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta que nuestros errores relativos pasan de 21 a 12, siguen bajando, de 6 a 4 siguen bajando, de 21 a 12 siguen bajando, ¿sí? Sin embargo, seguimos teniendo errores relativos muy grandes. Y nuevamente, tres cifras significativas, siempre. Si yo sigo iterando, me voy a dar cuenta que al llegar a la iteración 14, ¿sí? Llego con estos valores de X1, X2, X3, y voy a llegar con estos errores que están acá, ¿sí? Un error que es 0, recuérdense que esto está redondeado a la tercera cifra significativa, ¿sí? Ese 0.00, yo sé que son ceros, ¿sí? Los conozco, puedo estar seguro de que esos valores son 0. Tengo acá 0.33 y 0.00. Por lo tanto, este valor que está acá no cumple. Es el único que no cumple con mi error admisible, que era 0.05. ¿Sí? Es mi error admisible. ¿Sí? Entonces tengo que seguir iterando. Y cuando yo hago una vuelta más, ¿sí? Cuando yo paso de la iteración 14 a la 15, entonces yo me doy cuenta que los valores no cambian, ¿sí? Porque no cambian, porque nuevamente estoy tomando tres cifras significativas y es posible entonces que, o sea, no es posible tener más decimales acá, ¿sí? Solamente estoy trabajando truncando todo a tres
cifras significativas. Y lo que estoy teniendo entonces es que, bueno, entonces en este caso los errores me dan 0. ¿Sí? Al estar trabajando con 3 cifras significativas. Y aquí yo ya puedo decir que estos errores son menores que el admisible y yo puedo entonces detener mi, mi, mi proceso iterativo. Y si ustedes se fijan, bueno, el valor real o digamos el valor exacto de nuestro sistema es justamente 2, 3, 2, 3 y menos 2, que son muy parecidos a los valores que nosotros estamos obteniendo como valores aproximados, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo claro y sobre todo tener claro de que nosotros estamos haciendo un cálculo con 3 cifras significativas y que esas 3 cifras significativas me dan a mí entonces una precisión sobre el tercer decimal, ¿no? De redondeo sobre la tercera cifra, no el tercer decimal, la tercera cifra. Ok. Entonces, algunos comentarios de este método, algunos comentarios, es que este método nos funciona a nosotros cuando mi sistema de ecuaciones, principalmente cuando mi sistema de ecuaciones es expresado así, como sistema matricial, cuando esta matriz A tiene muchos ceros, ¿sí? Entonces, este método nos funciona muy bien cuando la matriz A tiene muchos ceros, ¿sí? Principalmente cuando esa matriz A no es una matriz que se conoce como bandeada. La matriz bandeada son matrices que tienen, por ejemplo, solamente 3 o 4 o 5 diagonales que son diferentes de cero. Es decir, toda la matriz es cero a excepción de la diagonal principal y algunas diagonales secundarias, ¿sí? Que es muy común en problemas de ingeniería. Y vamos a hablar un poquito de la tarea para conectar esta idea. ¿Sí? Entonces, este método es muy potente cuando nuestra matriz A tiene muchos ceros, ¿sí? Y se utiliza principalmente en esos casos. Su programación es ligeramente más engorrosa que los métodos anteriores. Sin embargo, me permiten a mí acelerar los cálculos en comparación a un método de eliminación gaussiana solamente cuando mi matriz A tiene muchos ceros. Este método me permite a mí ahorrar cálculos aprovechando que ya hay un montón de ceros que yo puedo sacar de las ecuaciones, ¿no? Hay, digamos, yo puedo eliminar, como voy a trabajar directamente con las ecuaciones, yo puedo eliminar los términos que estaban multiplicados por cero, para no tener que hacer la multiplicación en la computadora de algo por cero, ¿sí? Eso es lo que nos evitamos comparado con el método de eliminación gaussiana. Por eso es que la programación es más engorrosa, ¿sí? Pero uno se ahorra un montón de tiempo, ¿no? Sobre todo para problemas que son muy grandes. Y bueno, el último comentario ya lo dijimos, ¿no? Que existe un criterio de convergencia, que si se cumple, se garantiza la convergencia. Si no se cumple, puede ser que el sistema aún así converja. Ok. Vamos entonces a hablar un poquito de qué es lo que sucede en ingeniería. Nos falta todavía un método más, ¿verdad? Pero digamos que este método de Gauss-Seidel y el que vamos a ver el día jueves, que es la descomposición de Cholesky, son métodos que a nosotros nos permite, o digamos que se pueden aplicar o que usualmente se aplican en casos particulares de problemas, en casos particulares de condiciones de la matriz A, ¿no? Entonces, si la matriz A es diagonal o es, digamos, principalmente diagonal, es decir, tiene muchos términos que son diferentes tienen muchos términos cero, pero casi todas las matrices están concentradas en una, dos, tres, cuatro diagonales, significa que esa matriz A es bandeada. Yo puedo aplicar técnicas alternativas, no lo vamos a discutir en el curso, pero como descomposiciones LU, eso lo tuvieron que haber visto ustedes en sus problemas de álgebra lineal,
en sus cursos de álgebra lineal, para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Y lo que se hace entonces es, si esa matriz A, ¿verdad? Está completamente llena, se utilizan métodos de eliminación gaussiana o Gauss-Jordan, ¿sí? Cualquiera de los dos, principalmente eliminación gaussiana. Si la matriz A es principalmente diagonal, se utilizan descomposiciones LU, que no lo vimos nosotros en este curso, pero yo supongo que ustedes lo vieron en sus métodos, en sus problemas en sus cursos de álgebra lineal. Si la matriz A tiene entonces un montón de ceros, pero que están esparcidos por toda la matriz A, se utiliza entonces el método de Gauss-Seidel, que es el que vimos, este método que vimos el día de hoy. Y si la matriz A es una matriz que se conoce como definida positiva, se utiliza la descomposición de Cholesky. Esto yo lo voy a volver a repetir el día jueves para que quede un poco más claro, ¿sí? Y vamos a hablar entonces de varias cositas, porque me quedan unos minutos, voy a hablar de varias cositas relacionadas a la tarea. Entonces, en relación a la tarea y a los métodos, sobre todo anteriores, y en relación a las cifras significativas. Una de las, digamos, dudas o comentarios que más les surge a ustedes cuando uno ve métodos numéricos, y esto es súper natural, es el tema del uso de cifras significativas. Entonces yo quiero volver un poquito al tema de la tarea, ¿verdad? Para poder entonces hablar de estas cifras significativas, sobre todo en cuántas cifras selecciono, ¿no? Y voy a conectar varias cosas de lo que acabamos de mencionar ahora con estos sistemas de ecuaciones. Entonces, lo primero es que la tarea es una viga, ¿verdad? Una viga que está empotrada, es una viga axial, ¿verdad? Es una barra, una biela. Esa Profe, adelante, si está Eric. escribiendo no se ve nada. Ah, a ver, Ahí sí. ahora sí. Ok, ahora sí. Gracias. No sabía que no, si no lo tenía aquí como primera pantalla, no lo puedo ver. Ok. Entonces, qué es lo que estábamos hablando? Tenemos una viga, esa viga entonces está aquí empotrada, es una biela. Esa biela entonces es un continuo, ¿sí? Una biela que está, ustedes vieron sus cursos de mecánica estructural, que se puede resolver para encontrar las deformaciones y los desplazamientos de cualquier punto material de esa viga, ¿sí? Sin embargo, a nivel práctico se aplican métodos simplificados, no simplificados, métodos alternativos de solución, que son métodos numéricos, principalmente elementos finitos. Y esos elementos finitos lo que hacen es discretizar esa biela como si fuesen elementos muy pequeños, como si fuese una biela pequeña pegada a la otra, pegada a la otra, pegada a la otra. De tal manera que en vez de resolver un problema que es un continuo, y si ustedes se acuerdan del curso pasado de mecánica estructural, esa viga, esa biela se describía a través de una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Nosotros lo que hacemos es convertir ese problema, digamos que es una ecuación diferencial parcial, en ahora un sistema algebraico de ecuaciones lineales, ¿no? Y ese sistema algebraico queda de la siguiente manera, tal como se les coloca a ustedes en la tarea, ¿sí? Entonces esto es E por A sobre L tercios esto les queda 2 menos 1, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 2. Esto queda x1, x2, x3. Ya voy a comentar un poquito qué significan cada una de estas cosas. Esto es f1, f2, f3. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo aquí es que nuestro problema original es una viga que es un continuo, y esa viga que es un continuo tiene aplicada 3 cargas externas. Aquí en este punto tiene aplicada una carga, aquí tiene aplicada otra carga, F2, y aquí otra carga puntual, F3. ¿Sí? Son fuerzas que van solamente hacia la derecha.
En verdad van ubicadas, van aquí, pero es para que el dibujo, bueno, a lo mejor queda mejor el dibujito abajo. Y son fuerzas puntuales que están sobre esa barra, sobre esa biela, y que son allí axiales. ¿Sí? Son fuerzas puntuales. Entonces, lo que hace el método de elementos finitos es discretizar esa barra o esa biela en un montón de elementos. ¿Sí? Pueden ser un elemento aquí y otro aquí, pero también pueden ser un montón de elementos entre medio. ¿Sí? Yo puedo colocar tantos elementos como yo quiera. Tantos elementos como yo quiera. Lo importante es que, en este caso, que haya un elemento que termine justo donde la fuerza está aplicada. Es decir, el nodo tiene que estar aplicado, el nodo tiene que estar donde se aplican las fuerzas. ¿Sí? Eso es como una restricción del método. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que mi problema de mecánica de sólidos, que es una ecuación diferencial parcial y toda la historia que se vio en mecánica estructural, yo ahora la puedo interpretar, ¿verdad? A través del método de elementos finitos, como este sistema de ecuaciones algebraicos que me otorga a mí los desplazamientos en esos tres nodos en particular, que son entonces estos valores que yo coloqué aquí como x1, x2, x3. Esos x1, x2, x3 es el desplazamiento que va a tener ese punto de la viga, de la biela. Entonces, para yo poder resolver el problema, necesito resolver este sistema, que es un sistema algebraico de ecuaciones algebraicas lineales, ¿sí? Un sistema lineal de ecuaciones algebraicas. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, puede ser eliminación gaussiana, los métodos que hemos visto, ¿no? Puede ser el Gauss-Seidel, el Gauss-Jordan. Pero, ¿qué características tiene esta matriz que está acá? Bueno, esa matriz que está allí, si ustedes se dan cuenta, tiene un término en la diagonal, una diagonal superior, una diagonal inferior, ¿sí? De tal manera, ¿verdad? Que si ustedes ahora agregan más nodos al problema, ¿sí? Yo le puedo agregar aquí un montón de nodos aquí. Ahora mi sistema de ecuaciones va a crecer y mi sistema de ecuaciones ahora va a ser una cosa así. ¿Sí? Y esto va a ser 0, menos 1, 2, menos 1, 0, 0. Y así sucesivamente. De tal manera que va a tener una diagonal superior que van a ser de menos 1 y una diagonal inferior que va a ser de menos 1. Y el resto son valores que son 0. ¿Sí? Entonces, si yo aplico un método de eliminación gaussiana o un método de Gauss-Jordan para resolver este problema, yo voy a hacer o voy a incurrir en una cantidad exagerada de operaciones que no son significativas porque van a ser operaciones que van a multiplicar valores por 0 con estos ceros que están acá. Entonces, cuando yo tengo problemas de esta naturaleza, ¿sí? Uno tiende a aplicar otros métodos. ¿Cuáles métodos se pueden aplicar, digamos, cuando mi matriz tiene esta característica? Esto es lo que se conoce como una matriz bandeada. Yo puedo aplicar un método que se conoce como descomposición LU, que no lo vimos, pero ustedes lo debieron haber visto en sus cursos de álgebra lineal, o se puede aplicar el método que vimos hoy de Gauss-Seidel, ¿sí? De Gauss-Seidel. Sin embargo, en la tarea, nosotros les estamos pidiendo a ustedes que resuelvan esto por eliminación gaussiana y Gauss-Jordan, ¿sí? A pesar de que a primera vista, si uno ve este problema, si uno quisiera resolverlo, uno tendería a más bien a utilizar Gauss-Seidel o descomposición LU, ¿sí? Porque es muchísimo más fácil, uno puede hacer una descomposición muchísimo más fácil en LU. LU significa que la matriz A se descompone en una matriz triangular inferior y en una matriz triangular superior, y que la multiplicación de esas dos matrices me da a mí la matriz A original. ¿Sí? Yo puedo aprovechar entonces, ya que mi matriz original A está bandeada, yo puedo simplificar la cantidad de cálculos. Ahora, yo no les voy a pedir a ustedes que programen esto ni nada por el estilo, pero es importante que ustedes sepan cuando hay un problema y ustedes ven la estructura del problema, sepan cuáles son los algoritmos que están detrás. ¿Sí? Eso sí es importante tenerlo presente. Eso sí es importante tenerlo presente. Ok, entonces, nuevamente, ¿por qué
¿Por qué puede ser interesante resolver esto por Gauss-Seidel? Bueno, porque yo me voy a quedar aquí con, si yo tengo, por ejemplo, esto es una matriz de 20 por 20, ¿sí? Yo me voy a quedar con 20 ecuaciones que solamente tienen 3 incógnitas, que van a ser bueno, en excepción de la primera fila y la última, ¿no? Pero aquí tengo 3 incógnitas, 3 incógnitas, 3 incógnitas, y así sucesivamente. El resto van a estar, son incógnitas multiplicadas por 0. Entonces, de esa manera, yo puedo simplificar la cantidad de operaciones aritméticas de sumas, restas, multiplicaciones y división, ¿sí? Entonces, el método de Gauss-Seidel es muy atractivo para problemas tipo el de la tarea. Obviamente, el de la tarea, como es un sistema de 3 por 3, ahí uno no va a ver diferencia porque es simplemente, tenemos aquí un 0 y un 0. Nos ahorramos 2 multiplicaciones nada más. Eso en verdad no es un ahorro. Pero si yo tengo problemas grandes, ¿verdad? Ahí sí empiezo a incurrir en un ahorro significativo. Entonces, ese es el primer comentario que relaciona un poco la tarea con lo que vimos el día de hoy, ¿no? De cuándo utilizar, por ejemplo, un Gauss-Seidel, cuándo utilizar una eliminación gaussiana. Ok, lo otro tiene que ver ahora con el uso de cifras significativas. Entonces, y para eso yo tengo que volver un poquito acá a los términos, a los valores de la tarea. Entonces, en la tarea, yo les, si yo mal no recuerdo, el módulo de elasticidad está definido como 200 gigapascales. El área está definida como 0.20 metros cuadrados. El largo eran 6 metros. La fuerza 1 eran 1100, 4000 y 2000, eran 1100 kilonewtons. La F2 eran 4400 kilonewtons y la F3 eran 2200 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es que a nosotros nos están diciendo en el enunciado que estos valores son exactos, ¿sí? Es decir, que esos valores le tenemos que creer a los números que nos están dando. Por lo tanto, yo lo que estoy diciendo es que ese número es 200, no 200.1, sino es 200. Igual que este valor que está acá, este valor que está acá es 0.020, no 0.021, ¿no? Yo estoy seguro de el cero que está, yo estoy seguro de este cero que está puesto aquí, estoy seguro de este cero que está aquí, seguro de ese cero que está allí, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo tengo aquí 3 cifras significativas. Acá yo tengo 2 cifras significativas, porque me están dando a mí ese 20, ¿sí? Si a mí me estuviesen dando solamente 0.02, ¿sí? Aquí yo tendría solamente una cifra significativa, ¿sí? Esto es lo que genera confusión. Entonces, uno tiene que saber interpretar que cuando a mí me colocan ese 20 es porque ese 0 que va después del 2, yo estoy seguro de que es un 0. Si a mí me reportan un valor que es o me reportan el valor que un valor que es, para mí es distinto. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque aquí, vamos a poner esto en otro color. En este caso, la cifra que viene acá, vamos a ponerle un cuadrito. La cifra que viene acá, yo no sé cuál es. Ajá, adelante, Nicolás. No, disculpe, que en un momento se le escuchó muy mal, pero ahora ya no. Ya, perfecto, perdón. Voy a volver a repetir entonces. No sé si fue lo único, pero se escuchaba No, como se robótico. escucha un poquito raro. Sí, se escuchaba como robot. Ok. Vuelvo otra vez entonces a hablar aquí. Entonces, a lo que me refiero es que estas dos cantidades, a pesar de que uno, digamos visualmente uno dice, es el mismo número, ¿sí? A nivel de métodos numéricos o a nivel de análisis, no tienen la misma información, ¿sí? Porque este número que está acá tiene una cifra significativa, mientras que este número que está acá tiene 2. Y eso tiene que ver justamente porque aquí yo tengo un solo valor reportado y aquí yo tengo 2 valores reportados.
¿sí? Eso es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que en este caso, en el primer caso, yo no sé, ¿verdad? La precisión que hay. O sea, yo sé que este número viene de un pudiera venir de un redondeo. Mientras que acá yo sé que este número viene de un redondeo. Entonces, no necesariamente los dos números, ¿verdad? Si fueron redondeados desde la misma cifra. Es decir, yo puedo tener un número 0.01, ¿sí? Que si yo puedo tener aquí, vamos a poner 0.022, ¿sí? Si yo redondeo, son números distintos, ¿ah? Estos dos números son números distintos. Si yo redondeo este número, ¿verdad? A una cifra significativa, yo obtengo esto. Si yo redondeo este número a dos cifras significativas, obtengo esto, ¿sí? Entonces, ojo con el tema de las cifras significativas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo de las cifras significativas? Bueno, que yo siempre voy a tener incerteza sobre el último dígito. Entonces, en este caso, yo sé que este último dígito viene redondeado. En el caso abajo, yo sé que el último dígito viene redondeado. Por lo tanto, la confianza que yo le tengo a este 2 es distinta a la confianza que yo le tengo al 2 de arriba. A pesar de que los dos números parecieran ser iguales, ¿sí? Numéricamente son lo mismo, pero si esto viene de un análisis numérico, esos números tienen incertezas en un decimal distinto. Ok, entonces lo importante es, en nuestro problema, ¿verdad? Saber que como nos están diciendo que estos valores son exactos, nosotros sabemos que este número tiene 3 cifras, que este número tiene 2 cifras, que este número tiene 2 cifras, este tiene 4, este tiene 4, este tiene 4. Entonces la pregunta que surge acá, y esto es el debate interesante que podemos tener, es ¿cuántas cifras significativas vamos a usar en el análisis? Y yo pudiera usar en el análisis, o yo debería tratar de usar en el análisis, el mismo número de cifras significativas para todas las variables. Entonces aquí yo tengo dos opciones, ¿verdad? O uso 2, o uso 3, o uso 4 cifras para todas las variables. ¿Qué significa eso? Significa que si yo utilizo 4 cifras significativas, ¿verdad? Voy a tener que tomar L igual a 6.000. Voy a tener que decir que A es 0.0 y todas las ceros que van a la derecha, y que E va a ser igual a 200.0 gigapascales. ¿Sí? ¿Qué sucede? Aquí hacer esto, ¿verdad? No es lo que debería suceder porque yo no tengo confianza sobre estos ceros que yo estoy agregando. Estos ceros que yo estoy agregando son ceros que yo estoy diciendo que esa variable va a tener para completar las 4 cifras significativas. Pero yo en verdad no sé nada de esos ceros que están allí. Yo no sé qué número es ese. Le puse 0 por ponerle un número, pero así como le puse 0, puede haberle puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando uno utiliza cifras significativas, uno típicamente usa las cifras significativas que sean más bajas. Entonces, aquí conviene, ¿verdad? Aquí lo que conviene es utilizar, en vez de 4 cifras significativas, aquí lo que conviene es utilizar 2 cifras significativas. De tal manera que A y L quedan definidos así como están allí, E queda definido como, y aquí podemos ponerlo en notación científica a lo mejor.
1, 2. 1, 2, ¿verdad? Sí. Gigapascales. ¿Sí? A queda definido tal cual. L queda definido tal cual. F1 va a queda definido como 1.1 por 10 a la 2 kilonewtons. 10 a la 3, perdón. Y F2 queda 2.2 por 10 a la 3. Y F3 queda 4.4. Te queda 2.2 por 10 a la 3 kilonewtons. ¿Sí? Y yo puedo hacer todo este análisis. Ahora, esto es utilizando dos cifras significativas para todos los valores. Pero yo también pudiera utilizar una cifra significativa para todos los valores. Y eso es lo que yo les pido en la tarea. Que hagan esto con 2 o con 3 cifras y que los hagan ahora, por ejemplo, con una cifra significativa. Es decir, ahora que E va a valer 2 por 10 a la 2 gigapascales, que A va a valer 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, de que L va a valer 6 metros, de que F1 tengo que redondearlo, va a ser 1 por 10 a la 3 kilonewtons, F2 va a ser 4 por 10 a la 3 kilonewtons, y F3 va a ser 2 por 10 a la 3 kilonewtons. ¿Sí? Y esto sería con una cifra significativa, en vez de con 2. ¿Sí? Y también lo pudieran hacer entonces con 3. ¿Sí? La diferencia con 3 es que yo tendría entonces que a estos dos términos de acá, pues tendría que agregarle una cifra significativa, ¿verdad? Que voy a tener que inventar. Y esa cifra que yo agrego puede ser en verdad cualquier número. ¿Sí? Típicamente uno le coloca 0, pero puede ser cualquier número. Entonces, hagan eso para que se den cuenta la sensibilidad del problema ante el uso de cifras significativas. ¿Sí? Ante el uso de cifras significativas. Que es básicamente lo que uno hace. ¿Sí? Lo que uno hace. Si ustedes empiezan a utilizar Python, Julia, MATLAB, lo que sea, de manera ciega, es decir, definiendo las variables directamente así, recuérdense que el software al final completa con ceros, completa con ceros hasta la cantidad de casillas de puntos flotantes que tiene el número. ¿Sí? Entonces hay que tener presente, ¿verdad? Que lo que hacen los software por defecto es que si yo defino un número como 3.14 nada más, él va a colocarle aquí un montón de ceros hasta completar todas las casillas que él tenga. Por lo tanto, yo tengo que saber hasta qué decimal o hasta qué número yo le creo a mi resultado. ¿Sí? Entonces, típicamente, cuántas cifras yo les creo a mis resultados vienen definidas por la menor cantidad de cifras significativas que tienen las variables. Entonces, en este caso, yo a mi resultado, por más que yo defina, si a mí no me interesa trabajar con cifras significativas y yo defino mis variables de esta manera, ¿sí? De esta manera, pues yo sé que el resultado final, ¿verdad? Solamente le voy a creer a la cantidad de cifras que tengan la variable con la cual yo utilicé o la variable que tiene la menor cantidad de cifras significativas. En este caso, 2. Entonces tengan presente eso. Tengan presente eso. Y bueno, esto va muy de la mano
esto va muy de la mano con un problema que se conoce en, digamos, ingeniería como análisis paramétrico, e incluso hasta lo que se conoce como propagación de incertidumbres, ¿verdad? O análisis de sensibilidad, en verdad, que tiene que ver con, a nivel ingenieril, cuando yo estimo, por ejemplo, la longitud de una viga, yo digo, bueno, esa longitud tiene 6 metros, pero tiene 6 metros o tiene 6.0 metros, o tiene 6.00 metros, ¿sí? Porque no es lo mismo. Recuérdense que el último número viene, el último número reportado viene redondeado, ¿sí? Entonces yo pudiera decir, bueno, en verdad yo no sé si es 6.01, 6.02 o 6.04 o 6. ¿Sí? Todos estos se redondean a 6.0, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo pudiera decir, bueno, yo tengo una precisión, ¿verdad? De 2 cifras aquí. Yo pudiera decir, déjame trabajar con 6.0, con un largo de 6.0, porque yo sé que la variación está en un decimal más adelante. Entonces, otra cosa que uno puede hacer es, ¿verdad? En los análisis, esto se hace, es introducir, ¿verdad? Variabilidades en este último decimal para ver cuán importante es la variación de ese último decimal en el resultado. De tal manera de poder ver si efectivamente yo puedo entonces decir que todo esto lo voy a tomar como un L igual a 6.0 y que no va a haber mayor problema. Es decir, que el impacto sobre ese último decimal en el resultado, pues no es significativo, ¿no? Eso es asumiendo que todas las demás variables están definidas también con, con 2 cifras, con 2 o 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces son cosas que uno debería tratar de tenerlas presentes, ¿sí? Sonará algo muy quisquilloso, ¿ah? Pero créanme que es relevante. Es relevante saber, entender cuál es la suposición que uno está utilizando, ¿sí? La suposición que uno está utilizando. Entonces, muchas veces lo que uno está diciendo, ¿sí? Recuérdense, lo que uno está diciendo es que si yo tengo fuerzas definidas como 1100, o para ponerlo un poquito más clara, como 1101, ¿sí? ¿Verdad? Y yo utilizo una longitud de 6, yo en verdad lo que estoy asumiendo, ¿verdad? Si utilizo 4 cifras significativas en todas las variables, yo en verdad lo que estoy asumiendo es que el valor no es 6, sino que es 6.000, ¿sí? Yo estoy diciendo que en verdad la longitud no es 6, sino es 6 con 3 ceros, cuando eso no necesariamente es así. Entonces, yo puedo estar interesado en evaluar, bueno, ya que mi fuerza está, ¿verdad?, definida con 4 cifras significativas y yo sé que mi longitud son 6 metros, bueno, yo pudiera variar y probar, bueno, ¿qué pasa si yo tengo 6.1? ¿Qué pasa si yo tengo 6.499? ¿Qué pasa si yo tengo, no sé, incluso un valor 5.9, ¿sí? Que todo redondea a 6.0, ¿sí? Que todo redondea a 6.0. Entonces, estos análisis son análisis de sensibilidad, ¿no? Es ver cómo numéricamente afecta, ¿verdad? Si yo estoy utilizando cifras significativas, variables que tienen muchas cifras significativas y otras variables que tienen muy pocas, yo lo que quiero ver es esas variables que tienen pocas cifras significativas, cómo afectan esas cifras que yo estoy asumiendo que conozco, cuando en verdad no las conozco, ¿sí? Entonces, eso es un poco el mensaje, ¿sí? Eso es un poco el mensaje. ¿Preguntas con esto? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Profe, Sí, adelante, Eric.
Yo tenía una pregunta sobre el punto 5 de la tarea, sobre el escalamiento. Esta parte me quedó bastante clara. Pero Ok, el tema del escalamiento tenía la duda si se hacía por filas, sí, siempre por ¿cierto? Por fila. cada fila. Ujú, sí, siempre por fila. Recuérdate que el escalamiento, em, lo interesante es eso, es poder balancear la fila con respecto a otra fila. Porque si tú multiplicas, en este caso, si yo multiplico, es- no sé, todo esto por 10, tendré que multiplicar aquí también por 10, ¿no? De un lado y del otro. Y ahí no hago mucho, en verdad. Eh, lo que sí puedo hacer es multiplicar toda una fila por un valor, que es agarrar, es lo mismo que agarrar una de las ecuaciones y multiplicar solamente la ecuación 1 o la ecuación 2 por un valor, un escalar. Eso no me altera en nada el problema. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Ok, y hay otra cosa más, ¿verdad? Y con esto ahora sí cerramos. Y con esto sí cerramos. Porque esto nos va a dar pie a la siguiente clase. ¿Qué características tiene una matriz definida positiva? Se pueden elegir más de una alternativa. Entonces, la primera es autovalores son positivos, todos los términos de la matriz son positivos, determinantes positivos, es invertible. ¿Qué característica tiene una matriz definida positiva? Ok, voy a cerrar entonces aquí la encuesta. Bueno, buenísimo, ¿ah? Porque efectivamente, la única respuesta que no es correcta acá, o la única característica que no pertenece, es que todos los términos de la matriz sean positivos. O sea, una matriz definida positiva, eso lo vamos a ver el día jueves, pero son matrices que por defecto sus autovalores son positivos, que su determinante es positivo, y como el determinante es positivo también es invertible. ¿Sí? Tiene otra característica adicional, que es lo que la define, en verdad, que es una multiplicación por un vector que no contiene ceros, y esa multiplicación da un escalar que es mayor que cero. Eso lo vamos a ver el día jueves. Y esto es una definición que ustedes a lo mejor la tienen ahora como más afilada, porque es posible que esto lo hayan visto recientemente en cálculo, pero es algo que a ustedes con el tiempo se les olvida. Em, y es importante tenerla presente, porque resulta que esas matrices definidas positivas, por ejemplo, esto es una matriz definida positiva, son las matrices más comunes en los sistemas ingenieriles que uno resuelve, ¿sí? Los sistemas algebraicos de ecuaciones, que son un montón, ¿sí? Casi cualquier problema de sólidos estáticos se resuelve con un sistema de ecuaciones algebraicas lineales definidas positivas. Y eso tiene unas propiedades interesantes para la descomposición de Cholesky, que vamos a ver el jueves. Entonces, para que lo tengan por allí presente. Eh, como último, y aquí conecto después, voy a conectar con el jueves, nosotros podemos entender, ¿verdad?, esta forma de ver los problemas como ecuaciones algebraicas. Podemos entender nuestro problema, que es un continuo, como si fuese un problema discreto formado por resortes que están dispuestos en serie, donde a este resorte yo le coloco aquí una fuerza F1, una fuerza F2 y una fuerza F3. Y esos puntos tienen un desplazamiento, ¿sí? Y hay una forma fácil, visual, eso lo voy a tocar el día jueves, de armar los sistemas de ecuaciones cuando yo tengo estas disposiciones de resortes espaciales. Entonces, esto es un problema que yo físicamente es discreto, pues yo puedo decir que tengo un resorte pegado a otro resorte con otro resorte, con fuerzas aplicadas, pero el sistema de ecuaciones que yo obtengo es muy similar o tiene la misma forma que el que yo obtengo cuando trabajo con un continuo y lo discretizo con el método de elementos finitos. Entonces, el método de elementos finitos es muy potente porque me permite a mí entender un sólido, ¿sí? Un sólido, una placa o una viga con volumen,
yo lo puedo interpretar como una serie de masas unidas con resortes. ¿Sí? Eso es potente. Y de esa manera, a lo mejor visualmente yo puedo ver el sistema de ecuaciones, digamos, con más física, o con una interpretación más física. Entonces eso lo vamos a dejar ahí en el aire, en suspenso, hasta el día jueves. Entonces, si no hay más preguntas, dejamos esto hasta acá el día de hoy, y nos extendimos un poquito, pero no importa, me parece que igual fue válido para comentar algo sobre la tarea, y lo dejamos hasta acá entonces, si no hay mayores comentarios. Dejo de grabar. Dejo de grabar cuando consiga el botón de dejar de grabar.